Embajador Campbell, me quedé pensando en lo que usted planteaba de las similitudes entre Australia y Argentina en reformas muy importantes que se hicieron en Australia ya por los 80 a los 90. Me gustaría que se explaye un poquito más para llevarlo a un esquema, como decía, que es parecido a lo que puede estar transitando Argentina hoy. Bien, hay que mirar un poco atrás, hasta los años 70, efectivamente. Bien. Como mencioné antes, un país bastante protegido la economía, un país no súper competitivo, la verdad, un país que efectivamente exportó productos primarios. En los años 70, la población y los partidos políticos estaban inquietos. Se sentía que no estuvimos desarrollando al red que debíamos. Así que había, y eso es sumamente importante, un consenso nacional entre los dos partidos principales que teníamos que cambiar el modelo. Hubo consenso, sí. Hubo diálogo, sí. No era que alguien terminaba un proceso y empezaba de cero cuando cambiaba el partido político. Sí, efectivamente, y curiosamente a lo mejor para ustedes fue un gobierno socialista, un gobierno partido laborista que empezó ese proceso. Otro factor importante es que el entonces primer ministro fue el ex jefe del equivalente de CGT, así que él podía traer los sindicatos también a la mesa. Pero repito, había un consenso nacional que tuvimos que cambiar el modelo, tuvimos que bajar aranceles, tuvimos que eliminar subsidios para que enfocar en los sectores realmente productivos y competitivos. Un proceso de reforma tributaria, un proceso de deregulación, de sacar trámites para hacer el ambiente más atractivo para inversión, sobre todo inversión extranjera. Un país como Australia, que es una población relativamente chica, no puede generar suficiente capital para invertir en la infraestructura y el desarrollo que necesitábamos como país. ¿Apertura del país al exterior? Efectivamente, sí. También negociamos una red de acuerdos de libre comercio para asegurar que nuestros productos podrían entrar a mercados, sobre todo en el vecindario nuestro, en una manera privilegiada, sin aranceles o con aranceles muy bajos. Por ejemplo, tenemos acuerdos de libre comercio ahora con Japón, con Corea del Sur, con China, con todos los países sudeste asiáticos. Nos da entrada privilegiado no a un mercado, a un mercadazo. 4.000 millones de bocas que necesitan alimentos. Un clase medio que está creciendo día tras día, que más y más poder adquisitivo. Repito, somos un país pragmático, eso nos conviene. Y así que el de abrir la economía, de bajar o eliminar aranceles y subsidios, de negociar acuerdos de libre comercio, de abrir el país al sistema económico global, explica en cierta parte los 27 años de crecimiento continuo económico que hemos tenido. Con su experiencia y para aquellas épocas, ¿cómo vivió ese consenso o esas negociaciones que seguramente se dieron entre dos partidos políticos? Digamos, generalmente siempre hay alguien que tiene que ceder o las relaciones tienen que ser ganar-ganar. Sí, yo no voy a decir que en cada detalle estaban totalmente de acuerdo, pero en el principio de abrir la economía, de cambiar el modelo, sí, había consenso nacional y, repito, fue el gobierno socialista, el gobierno laborista que empezó ese proceso. La oposición, el partido más conservador, el partido liberal, filosóficamente siempre estaba comprometido a economía abierta, de libre comercio, etcétera, ¿no? De competitividad, de incrementar productividad. Así que lo importante, dos factores, lo importante. Primero, el consenso político, sí, consenso nacional, y el segundo, explicar al pueblo que es un proceso que dura tiempo, que no ocurre de un día al otro, para asegurar que las expectativas son realistas. Pero mirando atrás, yo creo que la evidencia habla para eso mismo. Eso, la cantidad de años, los 20 y pico de años, 30 años casi de crecimiento sostenido, sí,
hablan a las claras. Sí, sí, sí. Y repito, Luis, nadie está diciendo, aquí tenemos el modelo para Argentina. Lo que estamos diciendo, sin embargo, que es sentido común un país con un perfil económico pero tan parecido, Australia con Argentina, de mirar la experiencia, repito, llevar lo que le conviene, dejar lo que podemos compartir apenas también, ¿no? Todo salió súper bien, somos un país honesto y entre amigos podemos conversar estas cosas. Y eso es justamente el por qué yo me siento súper afortunado aquí en ese momento de la historia, porque el gobierno argentino está sinceramente interesado en la experiencia. Hemos compartido algunos de los ejemplos, algunas de las experiencias y por eso me siento prácticamente como en casa aquí en Argentina. Es muy bueno contar con esa experiencia. Bien. Muchas gracias.